Son las 9:05 de la mañana. Recibimos ahora al politólogo Hernán Chaparro, que es el jefe del área de estudios de opinión del Instituto de Estudios Peruanos y que ha publicado desde ayer, pero hay otras partes de esta encuesta que van a ser publicadas durante la semana, una encuesta de opinión, por una parte dirigida a conocer las reacciones de la población respecto del presidente Vizcarra. Tengo la impresión de que hay dos grandes temas ahí. Uno es que crece su aprobación general en todas las regiones del Perú, salvo en el norte. Y el otro punto es, hay una percepción de él, según la cual no tiene un plan general que esté siguiendo y, en consecuencia, no hay un acento eficazmente puesto sobre la reactivación de la economía. Buenos días, Hernán Chaparro. Así, antes que nada, te agradezco lo de politólogo, de psicólogo social. Psicólogo social. y una cuestión que ya Juan Cheput ha tenido la amabilidad de rectificar el tema luego, pero ayer estuvo diciendo, equivocadamente, que habíamos adelantado la encuesta a propósito, cosas por el estilo, y para que no haya malos entendidos, vamos a publicar en esta semana todas las fechas que tenemos agendadas, la publicación de las encuestas. Esta fecha, el domingo pasado que se ha publicado, ya estaba programada con la República desde enero. Igual en julio, para que nadie se sorprenda, no vamos a publicar el último domingo del mes, lo vamos a hacer antes, porque coincide con Fiestas Patrias. Entonces ese es el motivo por el cual también ahora se adelanta un poco, pero en fin, ya se hará más transparente todas las fechas publicadas con anticipación para que nadie se ponga a hacer especulaciones. Pero siempre puede uno cometer errores, Hernán. En mi caso, que he leído su tesis doctoral sobre cultura política en el Perú y concluyo que usted es politólogo, fíjese usted, estoy equivocando sin ninguna mala intención, como usted sin duda está seguro. Bueno, pero yendo acá al tema. Efectivamente, mira, mira, lo que hay, cada uno dice, ha crecido 8 puntos, pero la verdad es que el país está dividido en dos. Hay una mitad que aprueba a Vizcarra y la otra mitad que lo desaprueba. Entonces hay que mirarlo también en su justa dimensión, ¿no? Por un lado. Y en esa línea, como bien señalas, en el norte, el mes pasado tenía 38%, ahora 39%. Para efectos estadísticos es exactamente lo mismo. Entonces no ha crecido ahí nada. Y creo que, digamos, no hay que especular mucho ahí, debe ser el efecto, en primera instancia, de estas dificultades para implementar y avanzar con la reconstrucción, que ahí uno se pregunta, Nelson Chui, digamos... No ha funcionado. O sea, no sé si no ha funcionado. En todo caso, no comunica... Bueno, no ha funcionado porque la respuesta ciudadana es la que es, pero además, si hubiera un nivel de gestión que todavía no se ve, no sabemos cuál es, ¿no? O sea, lo que hace 3 meses que está él ahí, me parece, ha venido haciendo, no lo sabemos, ¿no? Bueno. Y la popularidad de Vizcarra que sube, digamos, ¿estamos ante una popularidad frágil otra vez? Que depende de estos temas de coyuntura, ¿no? Mira, hicimos como, digamos, había preguntas, por lo menos que nosotros nos hacíamos en el IEP, cuánto había pesado esta especie de efectismo vinculado a la expulsión de venezolanos, cuánto estaba pesando el pedido de la cuestión de confianza. Hicimos una serie de preguntas para hacer un poco de análisis, digamos, estadístico que permitiera ver qué impactaba en la subida o bajada, o sea, en el nivel de, digamos, de aprobación, pero me expreso mal, no es subida o bajada, sino en el nivel de aprobación o desaprobación de Vizcarra. Entonces lo que encontramos es, uno, el tema de los venezolanos, contra mi hipótesis inicial, no afecta, no mueve la aguja. Lo que está moviendo la aguja principalmente, por lo menos de las variables que nosotros hemos podido medir, son dos. Es uno, finalmente es la actitud del presidente en la relación con el Congreso, que en este caso ha pasado por la cuestión de confianza, y la otra es la percepción de si está tomando medidas para reactivar o no la economía. Y yo diría que más bien justamente, y eso en qué se ve claramente, que entre la gente que aprueba a Vizcarra, aunque parezca, digamos, ilógico, hay 60% de la población al interior de los que aprueban a Vizcarra que consideran que sí está tomando medidas. Es más bien entre la gente que no aprueba a Vizcarra, donde la percepción es que 80%, no está haciendo nada. Sí. Así es. ¿Te das cuenta? Entonces, hay dos miradas del país. Unos que consideran que está haciendo cosas a nivel económico, y otros que no está haciendo nada. Entonces, bueno, eso explica también por qué hay una mitad que aprueba, otra mitad que desaprueba. Y nos has dicho que, contra tu hipótesis inicial, el tema venezolano no decide la
percepción valorativa de él. No está afectando. Pero ahí el veo movimiento. que más del 65% están de acuerdo con la introducción de un pasaporte visado. Así es. Lo que pasa es que el nivel de aprobación entre los que aprueban a Vizcarra y los que no aprueban a Vizcarra es prácticamente el mismo. Entonces, todos están aprobando, me gusta o no me gusta Vizcarra, todos están aprobando medidas duras, digamos, con la migración venezolana. Así que eso no explica por qué sube o baja. ¿Te das cuenta? O sea, hay más consenso. O sea, en este país dividido frente a Vizcarra, hay consenso frente a los venezolanos. El tema de la reforma política como logro de Vizcarra no es normalmente un logro, o sea, no vamos a mezquinar, pero el gobierno tiene como la agenda fuerte es la reforma política. Recordemos que la agenda fuerte de la lucha contra la corrupción ya se identificó demasiado con el Ministerio Público y ellos son los protagonistas de esta lucha, ¿no es cierto? Así es. Y Vizcarra parecía haber abrazado esta otra idea. Pero no es una prioridad en términos de la organización del Estado inmediato para la vida de las personas. Pienso en seguridad, pienso en ambiente económico, por ejemplo, ¿no? Mira, nosotros hicimos hasta 2 preguntas, ¿no? Una pregunta que es todavía incluso más clara, ¿no? Donde hicimos, el mes pasado, sí, la hicimos con corrupción, ahora con reforma política. La pregunta grosso es, ¿tú crees que el gobierno debe concentrarse solo en estar viendo avances a nivel de educación, salud, qué sé yo, y no estar viendo temas de reforma política, que eso lo ve el Congreso? ¿O crees que el Ejecutivo debe ser activo en la discusión sobre reforma política y además ver reforma de educación? Qué sé yo? 60 y tantos %, casi 70% te dice las dos cosas. Claro. Pero otra mirada, otra pregunta que hicimos era, oye, ¿tú crees que esto era necesario, el pedido de cuestión de confianza, o no era necesario? Y acá hemos puesto en el análisis, y se pueden ver en el informe en la página web del IEP, metimos los que no están informados, que tiene que ver un poco con lo que tú comentas, los que están en contra y los que están a favor. ¿Cuál es el resultado? 46% te dice si era necesaria presentar la cuestión de confianza. Pero el otro porcentaje grande es el 37% que no está ni enterado. Entonces, el tema en el país no es tanto a favor o en contra, en caso de reforma política, sino es ni me entero o creo que es importante. Entonces, más bien es una lucha por tratar de involucrar a la ciudadanía en este debate sobre un asunto público que en el mediano plazo, o claramente no es en el corto plazo, puede ser relevante. Pero hay, sí, gente que no se entera. Ahora, no se entera. Ahora, y además me parece que cuando Vizcarra plantea la cuestión de confianza, no se siente que es por la reforma política, sino que hábilmente lo hace justo después del blindaje a Chávarri. Entonces, muchas personas han asociado el hecho de que la cuestión de confianza fue por el tema Chávarri, ¿no? Cuando en realidad tú no puedes hacer una cuestión de confianza porque el Congreso, ¿no? Pero en el discurso que manejaba el gobierno había una identificación con el tema Chávarri, ¿no? Hernán, permíteme, por favor, antes de que des una respuesta a la pregunta de Patricia del Río, irnos al Cusco. Nuestra compañera Fernanda Cano se halla ahí y tiene la suerte de presenciar la formidable fiesta Inti Raymi prevista dentro de un momento en la plaza de Sacsayhuamán. Fernanda, buenos días. ¿Cómo está, Fernando? Pati, nosotros seguimos aquí, así es. En este momento las autoridades están haciendo la misa en la catedral, luego se van al Coricancha para empezar todas las ceremonias y luego vienen aquí a la Plaza de Armas, donde se da uno de los momentos más especiales de todas las celebraciones del Inti Raymi. Y yo voy a estar acompañado durante toda esta transmisión especial del señor Guido Guevara. Él es el autor del guión del Inti Raymi, personificó incluso al Inca en un par de ocasiones y es un especialista en dramaturgia andina. ¿Cómo está, señor Guevara? Gracias por estar con nosotros en RPP. Muy buenos días. Buenos días, gracias por vuestra visita y sobre todo por esta oportunidad de alcanzar el saludo desde esta ciudad imperial del Cusco a toda la nación peruana y, por qué no, al continente americano, porque esta ciudad es el corazón y el ombligo del desarrollo de una cultura, de una civilización contada entre las mejores en la historia de la humanidad. Así es, y todo el Perú lo escucha en este momento, señor Guevara. Nadie como usted conoce mejor qué es lo que va a suceder dentro de un par de horas aquí en la Plaza de Armas. ¿Qué es lo que vamos a ver? Bueno,
Si nos remontamos a lo que fue realmente y teniendo como referencia al Inca Garcilaso de la Vega en sus comentarios reales, esta plaza que en quechua se llama Jaucaipata, que quiere decir la plaza de las celebraciones, y no Huacaipata, que vendría a ser la plaza de las lamentaciones, y eso no es así, Jaucaipata. Bueno, esta plaza estaba abierta totalmente, estas casas que están enfrente no existían, y se unía, pasando el río por en medio, el Guatanay, al otro lado, otra plaza que es el Cusipata, la Plaza de la Alegría. Allí, donde está el hotel de turistas, había una plataforma sagrada que se llama el Usnu. Es una plataforma de unos 2 metros de altura, donde se realizaban los oficios rituales de la religión andina y donde la corte del Inca se emplazaba muy temprano para esperar la salida del sol. Allí el Inca y su corte, probablemente él llevando una especie de vara, digo, esa vara de mando que ahora lucen los alcaldes, era otro tipo de vara, y entonces al compás de una canción, y si se trataba de un día despejado como ahora, que está muy lindo, lo recibían con mucha alegría, y a partir de eso venía todo un ritual, ¿no? Ahora, hay un ritual que no forma parte de la historia ancestral, pero que fue instaurado a propósito del Inti Raymi del Cusco, que es el encuentro de las dos épocas. Sí, aquí en la Plaza de Armas habrían dos cosas. Hay que mencionar que en la conceptuación de esta fiesta tradicional del Inti Raymi interviene una remisión, por un lado, una remisión al hecho histórico, a lo que ocurrió realmente, y que está relatada por todos los cronistas que coinciden en términos generales en la mayor parte de recordar el Inti Raymi. Entonces, históricamente, en tiempo de los incas, la recepción al dios Sol era aquí en esta plaza. Se cumplía aquí el rito de la coca, el rito de la chicha, el rito de la llama, el sacrificio de la llama, el encendido del fuego sagrado, y finalmente la oferencia de la chicha sagrada, que el Inca lo hacía desde aquí en 2 grandes vasos sagrados. Que eso ahora va a ser en Sacsayhuamán. Eso va a ser. Pero aquí en la plaza, ¿qué va a haber? Ahora, en esta reconstrucción, en esta recuperación ya, considerando el factor artístico, el tema de la ficción y la literatura histórica, aquí, en cuanto al guión que yo he escrito, integrando la dirección colegiada que formó el doctor Daniel Estrada en su tiempo, el 84, nos encargó a un artista plástico, al señor Manuel Gibaja, a un músico, al maestro Abel Rosas Aragón, y a mí en teatro, que me cupo la gran satisfacción de escribir este guión. Bien, esto no estaba escrito. Hasta el 84 la escenificación era en Sacsayhuamán. Esto estaba previsto y estaba establecido en la constancia histórica, digamos. Entonces había que escribir todo esto. Históricamente el rito era acá principal y luego pasaban hacia el Coricancha. Eso va a ser más temprano. Ahí terminaba. La ubicación en Sacsayhuamán ya es muy moderno, desde que empezó el Inti Raymi recuperado, el año 1944. Eso es un poco de historia de lo que son las celebraciones del Inti Raymi. Fernando, Pati, nosotros les vamos a contar más adelante, acompañados del señor Guevara, al autor del guión, qué es lo que va a pasar exactamente en la plaza. Entra el Inca, acompañado de todo su séquito, se le va a leer la coca, porque el Inca va a preguntar de qué humor está su padre, el dios Sol, cuando vayan a Sacsayhuamán a hacer todos los ritos, y a ver cómo les va a ir el próximo año. Y hay acá el encuentro de los dos mundos, que es el encuentro del alcalde de la ciudad con el Inca. Así que nosotros regresamos con todos los detalles de esa celebración. Muchas gracias, Fernanda Cano, por habernos permitido comprender y sentir un poco lo que es esta fiesta en la que tienes el enorme privilegio de estar presente representando a RPP. Y hemos tomado nota de que la Plaza de Armas del Cusco se llamaba Jaucaipata y no Auca, es decir,
plaza de las celebraciones y no de los tormentos, como se ha querido hacer creer. Bueno. Muchas gracias, Fernanda, y que tengas una buena estadía en el Cusco. Hacemos una pausa y retomamos nuestra entrevista con Hernando Chaparro, que debe contestar una pregunta de Patricia del Río. Huawei, hagamos cosas increíbles. Vamos. Vamos. Para ti, para todos. Uber. Bueno, mi libro favorito, desde hace ya 2 años que lo leí y ahora lo acabo de retomar otra vez, es La distancia que nos separa, de Renato Cisneros. Es la primera vez que leo un libro que hable con tanta calidez, con tanta verdad de una relación de padre e hijo. Y eso no hablamos mucho, por lo menos los peruanos. Si me pides recomendar uno, yo recomendaría ese. Ha sido el libro que más me ha impresionado, atrapado, conmovido, ¿no? De lo último que he leído. Recomiendo a todo el mundo que lean La distancia que nos separa. Tres sujetos armados nos están asaltando. Cuando estés lejos de sentirte seguro, contacta al Rotafono, la línea de ayuda más efectiva. Llámanos al 438-8008. Contáctanos a nuestro WhatsApp 951-431-013 o encuéntranos en Facebook y Twitter usando el hashtag Rotafono. Disfruta la mejor colección de novelas clásicas en audio ahora en RPP Player. Entra a rpp.p, busca mi novela favorita, dale clic y listo. 15 obras de la literatura clásica con los comentarios del premio Nobel Mario Vargas Llosa. Mi novela favorita. RPP Player. Pon el tiempo en tus manos. Social Hernán Chaparro, jefe del área de opinión, de estudio de opinión del IEP, quien ha venido a explicarnos los alcances de la última encuesta de opinión política y al cual Patricia del Río había formulado una pregunta. Así es, estaba más o menos claro que la cuestión de confianza la habían tenido que impulsar a raíz del blindaje de Chávarri para que tuviera sustancia, porque la sola reforma política pareciera no ser muy sexy, pues no tener mucho, sí, ¿no? Y en ese punto, golpear al Congreso es eficiente. El incremento en las encuestas de Salvador del Solar es igualmente efectista que el de Vizcarra, por ponerle algún ejemplo, o Salvador sí ha logrado construir una imagen que se está volviendo más sólida en estas semanas. Sí, a ver, sobre lo primero. Sí es cierto que, digamos, mira, hay otra pregunta, esas no le gustan a los congresistas, pero hay que preguntarla, lo siento, que era, ¿qué hubieras preferido que ocurra? ¿No? Entonces, 58% de la gente dice hubiera preferido que no den la confianza, se disuelve el Congreso, se convoca elecciones, lo cual muestra la animadversión que tiene la gente, ¿no es cierto? Es otro elemento más que permite ilustrar, ya si quieren, esta animadversión contra el Congreso y este pedido de cambio de actitud en el Congreso para que gane legitimidad. Nadie niega su legalidad. Y en ese contexto, claro, Vizcarra, cuando presenta la cuestión de confianza, lo que la gente, yo entiendo, mi interpretación es, Vizcarra está canalizando este pedido de cambio de comportamiento en el Congreso y de ahí la subida.
Y en esa línea, creo que también, digamos, pasa un poco de eso y algo más con Del Solar, que pasa de 33% de aprobación a 42%. 9 puntos más. 9 puntos más es un salto importante. ¿Qué es lo que ha hecho entre tanto? Yo creo que definir mejor su rol, ¿no? Creo que al comienzo, además él dio una entrevista larga en La República en su momento, en el cual reconocía que se habían demorado, digamos, entre su ingreso, el cambio de gabinete, en revisar el tema de las reformas. Las bambas. Resolver las bambas, como tú bien dices. Ir a Chaguaguacho, dar la cara. Así es. Una vez que él ha logrado, digamos, además creo que las bambas como que lo metió, ¿no? De frente en el rol. Una vez que ha logrado, digamos, ubicarse mejor, ha comenzado a defender las propuestas con argumentos, buscando debatir. Esto no es tan público, pero digamos, creo que ya en el Congreso lo vienen reconociendo. Es quien hoy está dialogando día a día con diferentes personas en el Congreso para tratar de sacar la reforma adelante. Y creo, bueno, eso se ha expresado en la encuesta, ¿no? Que es interesante, digamos, ver cómo también el nivel de respaldo al primer ministro aumenta, ¿no? Bueno. Puede convertirse el primer ministro en una suerte de... Pero Vizcarra no es muy bueno comunicando. Y se le pide que más bien se ocupe de las cosas ejecutivas, es decir, seguridad ciudadana, economía, reconstrucción. ¿Puede Salvador del Solar cumplir el rol que hasta ahora no ha cumplido ningún premier de Vizcarra, que es ser como lo que normalmente son los premier, pues, o sea, el operador político? Sí, ¿no? yo asumo que ahí depende un poco de esa conversación entre ellos dos, ¿no? Y esa es, en fin, especulación mía, porque ¿a qué voy? Ese gabinete no está nombrado, es público notorio, que no está nombrado por él. Era la ministra de Cultura, que acaba de pedir licencia, la que había sido propuesta por él. Que además parece que pidió licencia porque no le gusta Chinchero, ¿no? Asumo, ¿no? Y el tema ahí es que Vizcarra deje de ser vocero Vizcarra y le permite hacer este trabajo de vocería al premier, ¿no? Muy bien, muchas gracias por su presencia acá, Hernán Chaparro. Recuerdo que estas investigaciones hechas por el Instituto de Estudios Peruanos han sido publicados y van a seguir siendo, las tengo a lo largo de la semana en el diario La República. Durante la semana va a salir algunos informes, bueno, temas de Muñoz, tema de la actitud hacia la migración venezolana y otros temas más. Muchas gracias a Hernán Chaparro por su presencia en RPP 928. Pausa y regresamos esta vez para hablar sobre temas agrarios. Primero una pausa. Nos están asaltando. Cuando estés lejos de sentirte seguro, contacta al Rotafono, la línea de ayuda más efectiva. Llámanos al 438-8008. Contáctanos a nuestro WhatsApp 951-431-013 o encuéntranos en Facebook y Twitter usando el hashtag Rotafono. Si se disolviera el Congreso sin que el Congreso te haya negado la confianza, yo creo de que es una cosa que sí puede ser de dudosa legalidad. ¿Por qué se monta un escándalo en las vísperas de la casación? ¿Por qué, dígame usted? Porque tienen miedo del resultado. El abogado del señor Jaime Yoshiyama ha ido a los medios de comunicación a informar sobre la existencia de un colaborador eficaz. He ido a la Comisión de Ética y no funcionaron las computadoras modernas que compraron. No, pero el otro día. Ojo, es la quinta vez que se le invita al congresista para que dé sus descargos mediante su audiencia. Cuando aún nada está dicho en los asuntos que realmente importan, sus protagonistas se sientan aquí, cada noche, a las 9, por RPP Televisión. Radio Oxígeno. Vemos el mundo diferente porque respiramos música. Radio Oxígeno, clásicos del rock and pop. 3 sujetos armados nos están asaltando.
Cuando estés lejos de sentirte seguro, contacta al Rotafono, la línea de ayuda más efectiva. Llámanos al 438-8008. Contáctanos a nuestro WhatsApp 951-431-013 o encuéntranos en Facebook y Twitter usando el hashtag Rotafono. Radio Oxígeno. Vemos el mundo diferente porque respiramos música. Radio Oxígeno. Clásicos del rock and pop. Bueno, mi libro favorito, desde hace ya 2 años que lo leí y ahora lo acabo de retomar otra vez, es La distancia que nos separa, de Renato Cisneros. Es la primera vez que leo un libro que hable con tanta calidez, con tanta verdad de una relación de padre e hijo. Y eso no hablamos mucho, por lo menos los peruanos. Si me pides recomendar uno, yo recomendaría ese. Ha sido el libro que más me ha impresionado, atrapado, conmovido, ¿no? De lo último que he leído. Recomiendo a todo el mundo que lean La distancia que nos separa. Cuando estés lejos de sentirte seguro, contacta al Rotafono, la línea de ayuda más efectiva. Llámanos al 438-8008. Contáctanos a nuestro WhatsApp 951-431-013 o encuéntranos en Facebook y Twitter usando el hashtag Rotafono. Disfruta la mejor colección de novelas clásicas en audio ahora en RPP Player. Entra a rpp.p, busca mi novela favorita, dale clic y listo. 15 obras de la literatura clásica con los comentarios del premio Nobel Mario Vargas Llosa. Mi novela favorita. RPP Player. Pon el tiempo en tus manos. Hola, ¿qué tal? Soy Paul Vega y quiero hablar desde mi libro favorito o uno de los libros importantes para mí, una novela muy especial para mí que se llama Robinson Crusoe, de Daniel Defoe. Y es uno de los primeros libros que leí, una novela muy especial porque la leí siendo muy chico y me abrió la mente de una manera espectacular. Por la historia, por cómo está contada, la he vuelto a leer varias veces y es una novela muy importante para mí porque fue la que me abrió el camino a seguir buscando libros, a seguir buscando novelas, a interesarme un poco en la lectura. Entonces la recomiendo, sobre todo para los más jóvenes, si quieren empezar a leer, buscar buenas historias, esta es una perfecta, Robinson Crusoe. Disfruta la mejor colección de novelas clásicas en audio ahora en RPP Player. Entra a rpp.p, busca mi novela favorita, dale clic y listo. 15 obras de la literatura clásica con los comentarios del premio Nobel Mario Vargas Llosa. Mi novela favorita. RPP Player. Pon el tiempo en tus manos. 9:35 y antes de entrevistar al exministro de Agricultura, Juan Manuel Benítez, y preguntarle qué de positivo se sacó del pleno del Congreso dedicado a temas agrarios. Estamos celebrando hoy el Día del Campesino. Nos vamos antes de eso al Brasil y tomamos contacto con nuestra compañera Milena Merino, quien sabe lo que está pasando ahora en el entrenamiento de la selección peruana de fútbol. Milena, buenos días.
Fernando, buenos días. ¿Cómo estás? Aquí en Brasil, Sao Paulo, 11:35 de la mañana. Estamos presenciando en este momento la práctica de la selección peruana aquí en el Pacaembu, en el Estadio Pacaembu en Sao Paulo. Y les voy a contar a ti y a todos los oyentes que la novedad de la práctica es la ausencia de Jefferson Farfán en la misma. Están los 22 convocados que sabemos, menos Jefferson Farfán. Lo que me dicen, la información que tengo en este momento, es que le están haciendo una resonancia magnética. Al parecer sería la rodilla lo que están evaluando a Jefferson Farfán. A veces les hacen estas cosas por descartar. Quizá también presentó una molestia, se levantó hoy con dolor y por descarte le están haciendo esta resonancia. Vamos a estar atentos igual, pero no está en la práctica, no está en el estadio y la información hasta este momento que tenemos es que se le está realizando una resonancia magnética. Ampliaremos más información acerca del delantero peruano que es el gran ausente en esta práctica después de la goleada que recibió Perú ante Brasil. Muchas gracias, Milena, por esta información. Viviremos entonces, Patricia, creo, pendientes de la rodilla de Jefferson Farfán. Que esperamos no tenga nada malo. Bueno, vamos a ver qué nos dice Joana Castro, que como cada mañana recorre las calles de la capital en busca de recoger la opinión de los pasantes. Joana, buenos días. Fernando, Patricia, compañeros, buenos días. Después del partido del sábado entre Perú y Brasil, el hincha peruano, los hinchas están recordando más que nunca que de los 17 partidos jugados, solo 3 fueron victorias peruanas, 11 derrotas y 3 fueron empates. En la cuadra 5, muy cerca, la cuadra 5 de la avenida Bancay, le preguntamos a las personas, en todo caso, qué errores debería corregir la selección peruana en el próximo partido o, en todo caso, a qué jugadores debería incluir. Caballero, buenos días. Buenos días. Mi nombre es Pedro Juárez Bereche. Debería, yo creo, incluir a Carrillo. Carrillo es buen jugador, hizo una buena campaña en el Mundial. Yo creo que deberían incluirlo. Perfecto. Y otros pues que ya no deben de cometer esos errores de chiquillos. Yo creo que son unos profesionales como para cometer esos inmensos errores. Excelente, gracias. Le preguntamos a una señora, bienvenida a RPP, ¿qué errores debería corregir la selección peruana para el próximo partido? Como le digo, señorita, yo digo que los jugadores que pongan su parte, que marcan el gol, que marquen, que no se dejan quitar la pelota. Perfecto. Sí. Muchas gracias, señora. Nos acercamos a otra persona, a la última ya en realidad. Caballero, buenos días, bienvenido a RPP. ¿Qué errores debería hacer la selección subsanar o en todo caso a qué jugador debería incluir para el próximo partido? Yo creo que debería incluirlo al jugador André Carrillo en vez de Andy Polo, porque en realidad juega como 10 veces mejor que Andy, pues. A ver, otra persona, caballero, ¿usted también piensa igual? Por supuesto, Orejita Flores también. Claro. Y que Galeza se vaya a descansar en su casa. Opinión entonces de las personas en la cuadra 5 de la avenida Bancaya. Adelante. Muchas gracias, Joana, por estas informaciones y por habernos permitido escuchar a estos dos transeúntes. Como es el Día del Campesino y del Agro, hemos invitado al exministro Juan Manuel Benítez, presidente del Instituto Crecer. Sabemos que usted ha puesto un énfasis en las relaciones armoniosas que deben existir entre agricultura y minería en el Perú y que trabaja en la promoción de esto. Pero antes de hablar de ese punto, cuéntenos, por favor, usted escuchó sin duda el pleno del Congreso dedicado el jueves pasado al tema del agro. ¿Qué buenas iniciativas, qué buenas leyes, qué buenos proyectos salieron de ese debate? Bueno, primero que nada quisiera aprovechar para saludar a los millones de campesinos, de hombres y mujeres del campo, que a mí me gusta más el término agricultor, emprendedor agrario, ¿no? Que están hoy día celebrando pues su fiesta, una fiesta muy merecida. Y también, por supuesto, a la gente que está en el Cusco ahora celebrando el Inti Raymi y también a las personas en la selva que celebran San Juan, porque en verdad hay 3 fiestas prácticamente en paralelo. Y sobre la pregunta, yo lo que quisiera señalar es que primero lo importante del Pleno ha sido poner en vitrina de manera relevante a la agricultura. Creo que eso ha sido muy importante, se le ha dado un espacio especialmente a la agricultura familiar. Creo que ese es un detalle no menor del Congreso, además de la cantidad de proyectos de ley que se debatieron. Muchos quedaron todavía en agenda, espero que se pongan pronto en debate. Pero yo quisiera resaltar, por ejemplo, uno de ellos que para mí es importantísimo, que es la ampliación de la ley de agroideas, que justamente trata sobre un tema fundamental para mí hoy día, que tiene que entenderse, que en la agricultura familiar también necesitamos asociatividad, necesitamos tecnología, necesitamos productividad. Y eso nos va a permitir ser competitivos y proyectarnos hacia otros mercados, locales e internacionales.
Y el Agroideas justamente nació para eso, nació para, a través de incentivos, de subsidios incluso a la inversión, el conseguir que se puedan dar saltos importantes en el uso de tecnología, por ejemplo, semillas certificadas, trabajar en la línea de agroindustria, ¿no? Hay proyectos en café, hay proyectos en cacao, hay proyectos de papas nativas que han dado resultados, incluso también en el norte, por ejemplo, reconversión de arroz por algunos frutales u hortalizas. Pues pienso yo que esa es una ley, por ejemplo, muy potente porque el mensaje detrás es el tipo de políticas públicas que debemos sostener en el tiempo. Se habla siempre de que la agricultura familiar no es productiva y por eso hay que darle importancia a otro sector. Yo creo que no se trata de enfrentar a los sectores. Yo creo que la agricultura moderna es tan importante como la agricultura tradicional, la agricultura familiar, ¿no es cierto? Y lo que hay que darle es las políticas adecuadas. No enfrentarlas, sino al contrario, hacer que hayan sinergias entre ellas. Pienso yo que la ley de promoción agraria, por ejemplo, que no se ha debatido y que se debe debatir, y espero que se apruebe además, es una ley que ha traído grandes resultados al país, pero también es verdad que se ha venido descuidando la agricultura familiar. Y en ese sentido tenemos que también ser muy concretos en las propuestas. Trabajar en la productividad. El uso de semillas certificadas, que es muy bajo hoy día en la agricultura familiar. Los fertilizantes, por ejemplo, para poder aumentar la productividad. Todavía tenemos algunas distorsiones, por ejemplo, en materia de IGB. Hay una parte de los fertilizantes que están exonerados, pero el 4% no, donde están los micronutrientes, donde están esos elementos que permitirían saltar 30 o 40% en promedio la productividad de la agricultura familiar. ¿Y qué decir del riego, por ejemplo, ¿no? Se ha hablado de gran infraestructura de riego en la costa, muy bien. ¿Y qué pasó con la sierra? Tenemos una brecha de más de 10.000 o 12.000 millones de soles todavía de infraestructura de riego para la pequeña agricultura familiar, que les va a permitir defenderse del clima, que les va a permitir ser más productivos, poder orientar su producción al mercado y les va a permitir también, por supuesto, cambiar de cédula de cultivos. El monocultivo es otro de los problemas que enfrentamos en la pequeña agricultura familiar. El que ellos puedan diversificar sus productos teniendo riego seguro les va a permitir también defenderse mejor de las caídas de precios que eventualmente pueden surgir. Entonces, yo creo que de este pleno agrario yo rescataría el que se ponga en agenda la agricultura familiar. Saludo que la ministra de Agricultura haya estado presente, saludo que la ministra de Agricultura esté dialogando con los con los gremios de los pequeños productores y también saludaría que alguna vez se sentaran los grandes y los chicos para dialogar sobre el tema de la agricultura, que encuentren estos puentes, que no se polarice la discusión. Escuché en el Congreso a algunos congresistas hablar todavía como que de discursos, creo yo, ya pasados de moda, de lucha de clases. Eso no existe en la agricultura, no debería existir en la agricultura. Creo que aquí debemos también propiciar que hayan sinergias. Y ahí voy a mencionar lo que estaba proponiendo, o propone, mejor dicho, el Instituto Crecer. ¿Por qué no invitar a los agricultores modernos de la costa que conocen mercados, que tienen capacidad de inversión, a asociarse con pequeños productores en la sierra y aprovechar los beneficios de la ley de promoción agraria, precisamente para proyectarlos también hacia que los beneficios lleguen a los pequeños? ¿Y quién puede ser otro socio importantísimo ahí? La minería. La minería hace rato que está haciendo las veces, en muchos casos, de Estado, que está invirtiendo con los pequeños productores para tratar de generar los ingresos. Ejemplos, bueno, las distintas empresas como Antamina, por ejemplo, es una empresa que viene hace mucho tiempo trabajando en riego, que está trabajando en reforestación, que viene haciendo planes de negocios y así otras en Cajamarca y en el sur. Pero creo yo con éxitos muy pequeños todavía y que necesitan tener mayor escala. Ahí es donde puede entrar la agricultura moderna, en asociación, donde la minería respalde al pequeño productor y se logren, creo yo, relaciones mucho más justas, mucho más equilibradas en el momento de transparentar toda la cadena. Porque también es cierto que cuando estas cosas se proponen, aparecen los acopiadores, ¿no? El típico tema de que acopian a precios que no son buenos para los pequeños productores. Creo que el modelo es distinto el que debemos llevar a cabo. Debemos tener un modelo en que se transparente toda la cadena y que del final de la cadena, del precio al último consumidor allá en Europa, también las utilidades sean parte de lo que reciba el pequeño agricultor, este pequeño agricultor de la agricultura familiar que estaría entrando en este modelo. Infraestructura y agua son dos grandes problemas de la agricultura, que no tiene que ver tanto con lo que pasa en el campo, sino con lo que pasa para que el campo funcione. ¿Cómo vamos con el tema del agua? Porque las fuentes de agua escasean, pero hay otras maneras, como por ejemplo aprovechar las lluvias y recolectar esa agua, de las que se habla hace muchos años. ¿Se está avanzando en ese punto? Señor Benítez, discúlpenos que vayamos a una pausa y queda pendiente el tema infraestructura y agua. Bueno.
Este no es solo un teléfono. Es un teléfono con super cámara. Su superpoder, una super sensible cámara Leica cuádruple. Este zoom periscópico te acerca a las cosas que amas. Y también tiene un super sensor de espectro que capta la luz en la oscuridad. Redefine las reglas de la fotografía con el Huawei P30 Pro. Tres sujetos armados nos están asaltando. Cuando estés lejos de sentirte seguro, contacta al Rotafono, la línea de ayuda más efectiva. Llámanos al 438-8008. Contáctanos a nuestro WhatsApp 951-431-013 o encuéntranos en Facebook y Twitter usando el hashtag Rotafono. Si se disolviera el Congreso sin que el Congreso te haya negado la confianza, yo creo de que es una cosa que sí puede ser de dudosa legalidad. ¿Por qué se monta un escándalo en las vísperas de la casación? ¿Por qué, dígame usted? Porque tienen miedo del resultado. El abogado del señor Jaime Yoshiyama ha ido a los medios de comunicación a informar sobre la existencia de un colaborador eficaz. He ido a la comisión de ética y no funcionaron las computadoras modernas que compraron. No, ¿Qué culpa tengo yo? Ojo, es la quinta vez que se le invita al congresista para que dé sus descargos mediante su audiencia. Cuando aún nada está dicho en los asuntos que realmente importan, sus protagonistas se sientan aquí, cada noche, a las 9, por RPP Televisión. Radio Oxígeno. Vemos el mundo diferente porque respiramos música. Radio Oxígeno, clásicos del rock and pop. Hola, soy Rachel Watson, conductora de Sin Vueltas, y mi libro favorito es El hombre en busca de sentido de Víctor Frank. Este libro a mí, desde que lo leí la primera vez, me encantó muchísimo porque narra la experiencia de él en un campo de concentración. Es una experiencia real y es muy interesante, lo recomiendo, porque hace un análisis finalmente de la condición humana. Si uno lee el libro exhaustivamente va a encontrar entre la narración algunas de sus ideas con respecto al sentido de la vida, a qué hace que unos seamos más sensibles que otros, a cuál es el sentido del amor y a muchas ideas interesantes que nos pueden aproximar a revisar nuestra propia vida y ver por dónde va el sentido de ella. Disfruta la mejor colección de novelas clásicas en audio ahora en RPP Player. Entra a rpp.p, busca mi novela favorita, dale clic y listo. 15 obras de la literatura clásica con los comentarios del premio Nobel Mario Vargas Llosa. Mi novela favorita. RPP Player. Pon el tiempo en tus manos. Tres sujetos armados nos están asaltando. Cuando estés lejos de sentirte seguro, contacta al Rotafono, la línea de ayuda más efectiva. Llámanos al 438-8008. Contáctanos a nuestro WhatsApp 951-431-013 o encuéntranos en Facebook y Twitter usando el hashtag Rotafono.
A las 9:50 estamos entrevistando al exministro Juan Manuel Benítez en el Día del Campesino y del Agro. Ha destacado del pleno que hubo en el Congreso el respaldo a la economía agrícola familiar, así como también a proyectos de articulación entre agricultura y minería. Pero Patricia Río le ha formulado una pregunta relativa al agua y a la infraestructura agraria en el Perú. Sí, yo creo que algo que es evidente no solo en el Perú, en el mundo, es cómo está impactando el cambio climático, ¿no? En especial al agro, y a todas las actividades humanas, pero en especial al agro. En el Perú es evidente, ¿no? Tenemos una deglaciación acelerada de los Andes, más del 40% ya perdido, y es nuestra principal fuente de agua. Y entonces tenemos que preguntarnos como peruanos qué vamos a hacer hacia el futuro, cómo vamos a tener esa resiliencia que nos permita defender nuestra agricultura para lo que se viene. Y ahí es claro que hay que trabajar en varias instancias. Y yo creo que hay una propuesta ya que viene desde la gestión anterior, pero que este gobierno la está manteniendo, que es el tema de siembra y cosecha de agua. El trabajar en las partes altas en reforestación para proteger fuentes de agua. Eso es central. Pero también algo que decía Patricia en el entretiempo era, ¿y cómo hacemos para que no se siga perdiendo esa cantidad de agua que se va al mar? Entonces ahí necesitamos infraestructura de almacenamiento. Se han hecho inversiones por más de casi 10.000 millones de dólares en la costa del Perú, y están pendientes todavía de algunas otras que son importantes, como Chavimochic tercera etapa o Maje segunda etapa, que están pendientes ya en estos días de darse el pase para que avancen. Pero también infraestructura en la sierra, Iruro, Angascocha, Huacme, etcétera. Son infraestructuras para la pequeña y mediana agricultura familiar que también necesita almacenamiento, también necesita guardar agua para el estiaje, que cada vez se hace más profundo. Tenemos un cambio climático que está haciendo que llueva mucho en muy poco tiempo y luego se queden periodos muy largos de estiaje. Y eso necesita de alguna manera preparar al agricultor también para que se defienda. Entonces aquí es clave. Y no nos olvidemos de algo que es central, porque a veces hablamos solamente de la infraestructura mayor, la infraestructura menor. El riego tecnificado es hoy una necesidad, tanto en la costa para optimizar el agua e incluso poder ampliar frontera agrícola sin grandes inversiones, con mayor razón en la sierra. O sea, no podemos seguir pretendiendo que la agricultura de la sierra no pueda acceder al riego tecnificado, que de alguna manera le va a permitir ser mucho más productivo y sobre todo proteger su recurso suelo. Finalmente, ¿algún sistema arancelario para proteger la entrada de productos importados que vienen subsidiados es aplicable? Sí, yo lo dije en alguna entrevista anterior aquí. El tema de los aranceles es un asunto que se puede atender. Yo no soy partidario de retroceder en el tiempo y plantear aranceles altos, pero sí creo que hay medidas compensatorias que pueden ser estudiadas y trabajadas de la mano de los agricultores. Lo ha hecho Brasil con el algodón y se puede hacer en el Perú. Pero más allá de los aranceles, yo siempre he planteado que la mejor defensa es trabajar en productividad. Es preparar al agricultor para ser competitivo, y eso no queda solo en el área agrícola. Carreteras, energía, es sumamente importante. Muchas gracias, Juan Manuel Benítez, por su presencia. Podremos leer más, sin duda, en la página de internet del Instituto Crecer. De momento, tomamos contacto con la señora Rosa Morales, quien es directora de Cambio Climático y Desertificación, y que quiere precisar algo a lo dicho por el congresista Gilbert Violeta respecto del que no existe todavía un reglamento de la Ley de Cambio Climático. Señora Morales, buenos días. Sí, muy buenos días. Muchas gracias por la oportunidad. Solamente queríamos precisar algunos elementos que tienen que ver que, como sabemos, la Ley Marco sobre Cambio Climático fue aprobada en abril del año 2018. Por norma, que está dentro de la misma ley, se establecía que en 120 días hábiles se tenía que tener la reglamentación. Que ya pasaron ampliamente. El Ministerio del Ambiente efectivamente hizo durante este periodo un proceso participativo que convocó a más de 2.500 personas entre el sector privado, pueblos indígenas, sector público, academia, etcétera, para lograr tener hacia octubre del 2018 el reglamento, la propuesta de reglamento. Hacia agosto, son un par de meses antes, los pueblos indígenas piden el derecho a consulta previa e informada. Nosotros en mayo de este año informamos al Congreso de la República, no solamente con la propia presencia de la ministra en la Comisión de Pueblos Andinos, Amazónicos, Afroperuanos, que esto iba a ocurrir, sino que enviamos también documentación, ¿no?, como se requiere. Es así que en noviembre del año 2018 empieza el proceso de consulta previa. ¿Cuándo puede terminar, ¿cuándo va a estar el reglamento, señora? En este periodo que está reglamentado de la consulta previa,
Lo importante es que hay que seguir las 7 etapas. Estamos ya en la 6ª etapa, acabamos de terminar la 6ª ¿Cuándo etapa, terminará? que es el diálogo intercultural, y del 8 al 11 de julio vamos a tener el diálogo intercultural, que es la penúltima etapa del proceso de consulta previa. Perfecto. Y se espera que luego de esto podamos tener ya una versión que entre al Ejecutivo para ser aprobada. Muchas gracias, señora Morales. Nos llama, por favor, cuando tengamos fechas precisas sobre ese reglamento. Terminamos nuestro programa. Tenemos una cita contigo, Patricia, a las 7 de la noche. Para saber quién tiene la razón, y nos quedamos con la receta de Gastón. Buenos días.